amigos de la sobremesa? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por continuar con nosotros semana a semana en este ejercicio de comunicación que desarrollamos desde el comedor de Jorge González Durán, como cada semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Oye, no hubo cero, ¿verdad? Es 3, 2, 1 y ya. 3, 2, 1 y ya. Sin el cero. Sin el cero. Qué bueno. Sí, el el cero no vale. Bueno, vale. Depende de qué posición lo pongas. Depende, así ¿No? es. Depende así de qué es. posición lo pongas. Si es a la derecha o a la izquierda, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí. Te ves muy contento, Jorge. Me parece que ya amarraste algo. Pues siempre estamos amarrando y desamarrando. Desamarramos para volver a amarrar. Esta es la vida, este es el, el círculo de la vida. Y has amarrado mucho. Casi lo mismo que el desamarro, lo mismo. O sea, la vida es atar y desatar cabos. Atar y desatar cabos. Entonces eres adorador de la desatadora de nudos. De la desatadora de nudos, sí. ¿No? Como Y el de Papa. la amarradora también. Hay que amarrar también. Navajas, por lo menos, ¿no? Navajas, claro. Que ese es el oficio de muchos políticos, ¿verdad? Y sí, y hablando de amarrando navajas, dicen que estamos viviendo la noche de los cuchillos largos, ¿no? Sí. Puede ser un poco exagerado. Pero de alguna manera sí. Porque fíjate que en 1929, el año en que se le otorgó a la Universidad Nacional de México la autonomía, uno de los protagonistas, el líder del movimiento universitario estudiantil que conquistó la autonomía, se llamó Alejandro Gómez Arias, un destacado escritor y orador, y fue el novio de Frida Kahlo. Ya. Estamos hablando de 1929, una década, la de los 30, muy intensa en la vida del país. Y entonces él dice que fue a hablar con Emilio Portes Gil para negociar la autonomía. Y él le reclamó a Portes Gil pues la represión de que habían sido objetos. Y Portes Gil le dijo: les quiero confesar una cosa, mis amigos jóvenes, estoy rodeado de asesinos. Sí, así. Entonces, imagínate, eso lo dijo el presidente de la República de entonces. Y creo que en la vida pública, pues, bueno, sí hay asesinos, se han cometido asesinatos, pero sí hay actividades de venganza, delincuenciales inclusive, Sí, claro. O sea, delincuenciales. Claro, claro. Desde hace mucho tiempo, escribo una columna al respecto. La política ha prescindido de los principios, de los ideales, y se quedó nada más el afán de hacer negocios. Pero eso es, ¿siempre ha sido así? ¿O es, porque creo que yo alcancé todavía una época en la que había decoro, cierto decoro en los políticos, ¿no? Y pudor. Y pudor. Me acuerdo que todavía en los 80s, en los 90s, cuando no había tantos candados en el manejo del erario, se decía que los políticos robaban, pero no había los candados fiscales incluso que hay ahora, y justamente por el pudor y por algún tipo de decoro, pues se ponían límites los políticos. Se ponían, ¿no?, límites. Fíjate que sí, yo empecé a ser testigo de la vida política del país, vamos a decir, en 1968. 1968, un año clave en la historia. Sí. Y entonces, en esa época, los políticos del PRI, que eran en su mayoría los que gobernaban este país hasta en el más lejano ejido, le tenían miedo a que los acusaran de tres cosas, fíjate. Habían tres cosas de las que no querían ser acusados. Sí. De comunista, porque te decían, tal es comunista, era como colgarte pues, no sé, un baldón en el cuello, ¿no? Sí. Y eras hecho ¿no? Objeto de la ley del hielo, ¿no? Sí. La otra era de homosexual. Había un gran
pues espíritu homofóbico, ¿no? Sí, cómo no. Que alguien decía, no, fulano de tal es homosexual. Me refiero a los políticos, Sí. ¿no? Era como ponerles también un estigma, ¿no? Y la otra era la de ladrón. Decir que fulano de tal es ladrón, tal político. O sea, no me refiero a las personas en lo individual, a los políticos. Decir, este es un político ladrón, era como una vergüenza, ¿no? Entonces, no dudo que hicieran actos deshonestos, pero, como bien dices, con mucho decoro, con mucho pudor, ¿no? Ahora se hace ostentación de eso. Se hace ostentación de eso, como si incluso me pareciera que compiten, ¿no? Para ver quién es más deshonesto, y quién, ¿no? Presume más. ¿Quién de tiene sus más, cosas. efectivamente? Los conocemos aquí en Cancún, en Quintana Roo, conocemos a todo mundo, a los que han llegado al poder. El nombre que tú me quieras decir. Sí, cualquiera. Conocemos sus orígenes, cómo vivían, quiénes son sus papás, sus padres, su familia. Y naturalmente que con su sueldo, por muy elevado que fuese, no hubieran podido tener estas mansiones, No, claro. estos negocios, Claro. tener yates, tener aviones privados a su servicio, tener, hay que decirlo también, tener amantes por doquier. Sí, ¿no? sí. O sea, Que les ponen casa, les compra coche. y además ellas, bueno, tú le tienes la amante y les dan una lana o las mantienen, sino que también las hacen pasar a mejor vida, en el sentido Sí. de que ya vivían pobres y ahora ya viven con... Y los ponen en la nómina comillas, también, con porque viajes, tampoco les cuesta tampoco a ellos. y que no les cuesta a ellos tampoco, porque todo sale, a veces sale del presupuesto la mayor parte, pero también sale de los negocios que se hacen al amparo del poder, porque pues yo no me rasgo las vestiduras ni me asusto de que alguien tenga un amante, ¿no? O sea, yo pudiera tener una, yo que soy soltero, ¿no? Claro. Pero han habido amantes famosas. Díaz Ordaz, que hubo un presidente austero, duro, pues luego salió a la luz pública, porque ella lo escribió hasta un libro, de esta cantante y actriz La Tigresa, Irma Serrano, sí. que fue, escribió uno muy famoso que se llamó A Calzón Quitado, sí. donde narra sus amoríos con Gustavo Díaz Ordaz. Pero La Tigresa no se enriqueció, o sea, tenía dinero, pero de su trabajo como actriz, se convirtió en empresaria teatral, pero no vendió a nadie, ni con el poder, ni con la ostentación de una riqueza de dudosa procedencia, ¿no? Y así otros presidentes, inclusive, que han tenido amantes. Como Chacha Montenegro también, ¿no? Chacha Montenegro comenzó como amante de los sí. Portillo, luego se convirtió en su esposa. Sí, claro. En su esposa. Y vive en una medianía ella y sus hijos, los hijos de López Portillo. Sí. Oye, Jorge, yo me acuerdo, y creo que lo hemos platicado así como en modo de cotorreo, de recordando algunos tiempos ya idos. Creo que la primera vez que lo voy a hacer público y me parece interesante retomarlo ahora. Me acuerdo en aquel septiembre del 92, cuando estábamos en Chetumal, tú y otros amigos y yo, en un restaurante ya esperando que llegara al aeropuerto de Chetumal Mario Villanueva, que había sido designado ese día candidato del PRI al gobierno del estado. Y me acuerdo que tú eras en ese entonces el director del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y un amigo nuestro era el gerente Beto Ugalde, que ya no está en este mundo, era el gerente de Radio Caribe. Buen amigo Beto, buen Sí. periodista. Y me acuerdo que en el análisis que se hacía en esa mesa de lo que representaba la llegada de Mario Villanueva y las lamentaciones de por qué no había sido Joaquín González Castro, que fueron los dos finalistas en ese proceso, me acuerdo muy bien cuando tú le dices a Beto Ugalde, le dices: Beto,
Era fin de semana, le dices, prepara tu renuncia para el lunes. Y Beto se sorprende y se va para atrás y te dice por qué. Y tú le das tus argumentos porque le decías es que se va a venir un periodo muy difícil en la vida política de Quintana Roo, van a haber muchas persecuciones. Y bueno, arranca el gobierno de Mario Villanueva y efectivamente hay... Y las hubo. Y las hubo, sí. Así comenzó. Y las hubo. Entonces, yo siempre he dicho que tú tienes una especie de bola de cristal como para decir o para vislumbrar lo que puede ocurrir en el futuro. Yo digo que más que bola de cristal es la explicación lógica que puedo dar es que tienes información y una gran capacidad de análisis. Con base en eso y en esa experiencia que cuento, ¿qué vislumbras tú en esta nueva etapa que va a empezar Quintana Roo el 26 de septiembre cuando asuma un gobierno que por primera vez no será del PRI? Bueno, además hago una pequeña digresión y una acotación. Desde el 25 de septiembre ya Carlos Joaquín 25 de septiembre. Es gobernador, sí. Y desde el 25 de septiembre puede empezar a tomar sus primeras medidas. El ejercicio del periodismo, como también de la política, nos permite tratar con mucha gente, platicar y conocer secretos, vivencias. A mí en lo particular, yo conozco muchas historias que no escribo porque son confidencias, que algunos políticos me contaron de experiencias, de etapas, de vivencias difíciles que vivieron. Entonces, conocer al ser humano en su mirada, en un gesto, en una actitud. Y con base en esto tuve mis prevenciones respecto a Mario Villanueva. Sabía que era un tipo con un gran espíritu de venganza. Había sufrido a lo largo de su carrera política muchas humillaciones y en el poder, no lo había dicho, pero así fue, se las iba a cobrar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, creo que Carlos Manuel Joaquín González, que ese es su nombre completo, sí. Pocos saben que es Carlos Manuel, ¿verdad? Pocos lo saben, sí. Creo que no tiene ningún espíritu de venganza, pero sí una profunda convicción de hacer justicia. Creo que no es un tipo en cuyo espíritu anide el deseo de revancha o de venganza, porque pues sí le ha sufrió agravios, sufrió, vamos a llamarle así, persecuciones, lo dijo él. Persecución, porque sí. Aquí lo dijo en una entrevista, es. ¿no? Pero creo que es una gente que tiene el compromiso, y esa es su convicción, de hacer justicia. Yo creo que tiene un espíritu justiciero, vamos a llamarle así. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo he observado, he leído sus discursos, he leído los boletines de prensa que nos envían, he escuchado algunos videos, los he visto y los he analizado, y creo que no es un tipo vengativo, es una mala persona, y viéndolo a él creo que no es una mala persona. Creo que eso sí tiene procede de una familia de políticos. Sí. Por ejemplo, el patriarca de esa familia murió hace poco, don Nassim. Don Nassim no se sabe que haya mandado golpear a nadie, que haya mandado arrebatarle un terreno, una casa, a nadie. No se le sabe de ninguna acción negativa, ¿no? Le gustaba el poder, hablaba del poder. Ejercía el poder. Ejercía el poder. Y en el caso de Pedro Joaquín, yo fui testigo de sus 6 años. Y nadie puede quejarse de que haya cometido alguna venganza. Sí metió a la cárcel a algunas personas, eso pocas personas lo recuerdan. A un amigo mío, Juan Segoviano, que era director aquí de la Comisión de Agua Potable, lo metió a la cárcel porque hubo quejas en contra de él, que estaba cobrando por el agua a los hoteleros
dinero del agua potable, y Juan era muy amigo de Pedro, pero fue enjuiciado por ese delito. Un fraude finalmente. Un fraude, así es, no lo encubrió. En fin, creo que tienen un criterio de la política y del servicio público, pues digo, lo que estoy diciendo, espero que así sea, no puedo meter las manos al fuego por nadie. Más recto, ¿no? Más recto. De que sí va a hacer justicia, van a investigar, lo que él ha dicho. Pero además, te hago esto, difícilmente vayan a llegar al fondo de muchas cosas. Sí, es difícil. Yo creo que hay muchas cosas mira, lo vimos con Vicente Fox, ¿no? Que ofreció, generó una gran expectativa, ¿no? Y al final no las cumplió plenamente, o no las cumplió simplemente. Le preguntaron en alguna ocasión que se encontró, si se asustó con los cadáveres que encontró en el closet, y decidió cerrarlo de nuevo, y dijo que no había sido eso, pero finalmente no cumplió con las expectativas. Y ahora con Carlos Joaquín también hay una expectativa en ese sentido de una gran parte de la sociedad que votó por él. Me parece que también hay muchas presiones de algunas gentes que sí se sienten agraviadas y que tienen un espíritu de venganza, y ¿no? que quieren que él sea el que el instrumento, exactamente, así es. Y que creo que ahí tendrá que saber, Carlos Joaquín tendrá que desplegar una amplia capacidad para identificar que sí es exactamente un asunto de justicia y que sí es un asunto de venganza. Él como gobernador está obligado, va a jurar o a prometer, a protestar, se dice, ¿no? Sí. Hacer cumplir la Constitución y cumplirla él también. Y tendrá que ceñir sus actos a la ley. Alguien que tiene autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer. Así es. Entonces, yo estoy seguro que en esto de este tema, que es el que ha estado en la mesa de las discusiones, en las redes sociales, en los discursos y en todo, que es que meta a la cárcel. La gente no dice hágase justicia, o se investigue, meta a la cárcel. Así es. Sí, pero meter a la cárcel a alguien no es fácil. No, hay que hacer una labor de investigación, hay que recabar pruebas. Y los inculpados también tienen derechos. Ahí está el derecho de amparo, se pueden amparar, tienen muchos recursos legales también para defenderse. Por eso, de alguna manera, con todas sus limitaciones, sí vivimos en un estado de derecho. La ley, existen leyes, y creo que leyes en demasía existen en este estado y en este país. Entonces se tiene que ceñir a la ley, porque a los que pueden acusar, pues tampoco están mancos. No, claro. O sea, van a defender y tienen abogados. Yo creo que ahorita todo el mundo ya tiene su abogado de cabecera. No, seguramente sí. Sí, a los grandes despachos de la Ciudad de México, ¿no? Seguramente ya tienen trabajo, van a hacer lana. Sí. Así es. Entonces, pues sí, va a haber mucho circo, porque mucho de esto que a fulano y tal van a acusar de haber desviado tanto, ¿no? Y porque las pruebas, con esto la ley también de transparencia, mucha gente tiene pruebas de presuntos ilícitos. Por ejemplo, se dice que en lo de Capa de Playa del Carmen, ¿no? Sí, la concesión Aguacán, ¿no? Que hubo 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Un pago ahí. Y que nadie sabe a dónde se fueron. Bueno, nadie lo sabe, pero no lo saben los que pidieron la información, pero a lo mejor alguien sí sabe dónde se fueron. Alguien tiene que saber. Alguien tiene que saber. Y a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor se fueron a un fin, pues no necesariamente ilícito, ¿no? Lo que pasa es de que todavía no se sabe nada más una parte. Hay un mar de especulaciones en todos sentidos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, a los acusados se van a defender, los tribunales van a tener mucho trabajo, la prensa también va a tener mucho material. Sí. Y al final de cuentas,
Sí, algunos van a pisar la cárcel, yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos 2 o 3 personajes. O más, ¿eh? O más. En la época de Mario Videla, como 12 fueron a la Más o menos, cárcel. sí, así es. Exsecretarios Que fueron saliendo 3, 4 meses después, ¿no? Claro, pero sí fueron. Nos ha contado de que el exgobernador Miguel Borge, sintió pasos en la azotea. Sí, porque Mario Villanueva fue contra sus principales colaboradores. Tuvo que platicar con él y recurrir a algunos personajes del gobierno federal de entonces, pero estuvo en riesgo de ser enjuiciado. Ese es otro elemento también que habrá que tomar en cuenta. ¿Qué papel jugará el gobierno federal en este caso? No sé. No el gobierno federal, pero sí algunos personajes con peso. Por ejemplo, vamos a decir, el PRI es parte del gobierno federal. Sí. Lombardo Toledano decía que el PRI es la Secretaría de Elecciones del gobierno federal. El PRI y algunos líderes de las cámaras, Mario, Gamboa Patrón, Emilio Gamboa Patrón. Y el PRI, a través de la secretaria general en funciones de presidenta, han declarado que no van a meter al juego por los gobernadores. Las manos al fuego por los gobernadores que sean que estén encontrados responsables de alguna irregularidad. Así es, ¿no? Sí. O sea que el PRI no los va a defender como antes, porque el PRI sí los defendía, sí, que fuesen culpables. Mario Villanueva sigue siendo miembro del PRI. Sí. Nunca fue expulsado. Entonces, pues yo creo que no van a, ya el gobierno federal, Julio, en estos momentos, tampoco, así como dijimos aquella vez que el PRI no estaba para meter las manos por nadie, por su debilidad, el gobierno federal está muy débil. Está muy débil, tiene una aprobación de menos del 30%. De menos del 30%. Menos del 30%. Hay una encuesta que sacó el Universal, que tiene una empresa encuestadora muy seria, donde le dan menos del 30%. Menos del 30%. 29%, algo así. Es muy grave. Es muy grave, sí, es muy grave esa escasa credibilidad que tiene el gobierno. Entonces, con esta escasa credibilidad, el presidente no puede operar impunidad para nadie. Al contrario, el riesgo para algunos, que aunque no sean del todo culpables, es de que el presidente o el gobierno federal pueda tratar de recuperar credibilidad a costa de meter a la cárcel a algunos políticos. Sí, seguramente. Esa es una cuestión que se ha planteado también. Claro, sí. Porque ahí viene el 2018. Sí, y tienen poco tiempo. Son 2 años para la elección, menos de 2 años, 1 año, 11 meses, pero si tomamos en cuenta que el proceso electoral arranca 6 meses antes, ya tenemos 18 meses, 15 meses para que se preparen, para ganar posiciones, tratar de recuperar el espacio que perdieron con este proceso electoral. Así es. Yo me atrevo a decir una cosa. Sé que a algunos les va a parecer atrevido, a otros provocador, pero el PRI va a tener que poner candidatos al Senado en el 2018, dentro de 1 año y medio. Así es. Yo creo que el PRI... Y por primera vez 4 candidatos a diputados. Y por primera vez, porque hubo una redistribución, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que el PRI tiene pocos activos políticos, pero yo creo que el PRI, si tiene algo de pudor, algo de vergüenza, debe de rescatar a Mauricio Góngora y hacerlo, convertirlo en uno de sus candidatos al Senado. Sí, desde luego. Claro, o sea, porque sí, pero porque perdió ya va a ser un apestado. No, desde luego que o sea, no perdió un solo hombre, perdió un partido. Perdió el partido, claro, por supuesto. Todo un equipo. Digamos, Mauricio perdió, o sea, perdió el PRI. Perdió el PRI con quienes operaron la campaña. Claro. ¿No? Con quienes participaron de manera directa. En el caso
de hace 6 años, cuando Félix González Canto, 5, no menos de 5, 4 años y medio, fue candidato al Senado, eran otras las circunstancias. Pues ya era Roberto Borges gobernador del Estado, así es. Y pues él era un activo también, estuvo bien, creo que fue una decisión buena. Pues muy bien, Jorge, ¿qué te parece si por hoy la dejamos por aquí, hasta aquí, y dejamos para la siguiente semana otro tema que tiene que ver también con el 2018, una definición que ya el próximo gobernador Carlos Joaquín también tendrá que tomar una decisión que tendrá que tomar, es decir, independientemente del ejercicio de gobierno que tendrá que desplegar desde el primer minuto que tome posesión, también tiene que tener definiciones políticas y de cara al 2018. Vamos a hablar de ello en la siguiente entrega, ¿qué te parece? Excelente, me parece muy bien. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por hoy. Ya conocen el tema de la próxima semana. Mientras tanto, sigamos en contacto en todas las redes sociales. No olvides de compartir estos programas a través de las redes sociales y también de suscribirte a nuestro canal en YouTube, en palcoquintanarroce.com, y también en el portal palcoquintanarroce.com, donde está presente la sobremesa aquí desde el comedor de Jorge González Durán. Hasta luego.